Buenos días a todos y a todas, y vamos a grabar esta segunda clase de electricidad. En ella, pues bueno, en la primera hablamos de la materia y la capacidad de la materia para entregarnos un trabajo. Para un trabajo se refiere, para que lo entendamos, a algo que esperamos que salga bien, algo que realmente pues es factible y que el resultado de lo obtenido en base a lo aplicado es un resultado correcto. Perdón, un resultado correcto en base a nuestras expectativas. También hemos visto que la materia eh, intercede entre ellas mismas y eh, al utilizar elementos que evidentemente todos los elementos, toda la materia contiene átomos, al utilizar elementos e interrelacionarlos entre sí, hay un proceso. En ese proceso se suele liberar energía o suelen liberar comportamientos interesantes para sumarlos a los proyectos que queramos hacer, a los que queramos realizar. Por ejemplo, el wolframio en las lámparas incandescentes o el tungsteno. Se utilizaron muchos elementos, algodón, barnizado, muchísimas cosas. Después se descubrieron que realmente una de las cosas importantes era el vaciado del oxígeno, porque el oxígeno realmente pues es un comburente, produce llamas. Eh, Se eliminó. Y ahí es donde entra un dato curioso. Thomas Alva Edison. Y el, el, la historia le ha dado la patente del inventor de la lámpara. No es cierto. Simplemente estuvo en el momento adecuado. Pero en la lámpara incandescente ya estaban trabajando muchísimas personas, entre ellos un inglés cuyo nombre ahora no recuerdo, pero se los diré, me lo apuntaré. Y esa persona que había parado su trabajo durante 10 años fue el que inventó la lámpara incandescente. Evidentemente no la patentó porque no tenía dinero. De hecho, como digo, paró 10 años el invento porque no tenía forma de costearse. Pero Edison, que era un vivo, pues llegó enseguida y se lo aplicó para él. De hecho, Edison era un experto, era un negociante. A él no le interesaba la evolución, a él le interesaba el dinero. Y esto lo podemos ver hoy en día. Políticos que no les interesa el pueblo, médicos que no les interesa la medicina y farmacéuticos que no les interesan las personas sanas. Ahí lo dejo. Si gusta bien y si no gusta, pues evidentemente me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque las cosas se hablan claro. Saludos a todos mis compañeros en África. Saludos chicos. Eh, Como dije ayer, pues bueno, vamos a intentar que estas clases sean didácticas y que lleguen a todo el mundo en el continente de forma básica. Y cuando digo básica me refiero que sea simple de entender, pero de forma potente, o sea, con todos los conceptos claros. Ya tenemos claro, como repito, que en los procesos científicos realmente hay reacciones y esas reacciones pueden ser deseadas o no deseadas. Ensayo, error. A través del ensayo-error llevamos a conclusiones y esas conclusiones sirven para que otros científicos, como veremos más adelante, lo que sucedió en 1800 y algo, y muchísimo antes, lo apunté aquí, con tales de Mileto 614, 546 a.C. Pero bueno, también podemos aplicar la fecha, los 500 y pico años de diferencia que hay, para aplicarlo a la época en la que nació Mahoma también. Eh, Realmente hacer hincapié en que todo es lo mismo. Alá, ya, Dios, lo podemos llamar como queramos, pero todo es exactamente lo mismo. Entonces creo que en un continente tan rico como es África, deberíamos apostar por lo que no ha hecho nunca Europa, unir y no dividir. Este es mi pequeño consejo y además, pues bueno, también enviar saludos a mis compañeros de Soconesver y de FIPAM, Movimiento Panafricanista, por el que optamos en unir todos los países de África a través de la cultura y a través de un comercio digno y libre, en el cual no se saque los cuartos al pueblo
ni se les saque el dinero a cambio de nada. O sea, desde 1400 y algo en adelante, quizás un poquitito antes, en 1200, empezaron a verse las primeras incursiones en el continente africano en busca de esclavos. Porque no es que la esclavitud no existiera, existía en Europa. Pero cuando alguien se escapaba no se le distinguía por el color de su piel, se podía camuflar. Hasta que a alguien se le ocurrió la buena idea de evangelizar. O sea, la excusa, porque realmente fue una excusa, se hizo un libro, ese libro llegó a ser un bestseller y ese bestseller lo único que hizo fue causar víctimas. De Benín, por ejemplo, salieron más de 10 millones de personas y, contrario a lo que se cree, es el país de África más explotado por la esclavitud y de donde más esclavos se sacaron. También se sacaron de aquí de Canarias y de muchos otros sitios. Y lo dejo así porque, bueno, realmente no es algo que sea culpa ya de nadie. Existió. El hombre era otra especie de animal cruel. Pero sí es cierto que hoy en día la esclavitud la hacen los mismos gobiernos en los mismos pueblos, en sus propios ciudadanos, porque necesitan esclavos para mantenerse. Eh, Ningún sistema político es sostenible si no es a través de hacer esclavos a su pueblo. Así lo dejo. Y chicos, que esto nos sirva ahí para que tengamos claro que no debemos dejar que ningún dictador suba al poder y que a los dictadores hay que hacerles salir de una forma o de otra. Como decía durante el golpe que hubo en Congo, Alto Volta, y le dijeron a Mobutu Sese Seko, o sale por la puerta o sale por la ventana. Quizás a lo mejor sea esto fuerte lo que digo, pero es que no es fuerte, es que es la verdad, es la verdad. Y al final la gente terminó vendiendo sus valores. Benditas las personas que no venden sus valores y que creen en lo que hacen, porque ellas van a dejar un legado bonito. Los otros simplemente dejan rastros de sangre, egoísmo, codicia y, y lo que son, basura. Y si molesta, pues lo siento. A veces hay que ser duro con lo que se dice y hay que decirlo para que la gente despierte. No, no, a mí me gusta hablar claro, no me gusta hablar con tonterías ni decir las cosas como no son. En lo políticamente correcto no termina siendo políticamente correcto, termina siendo una mentira. Ahí lo dejo y vamos a empezar. Vemos aquí una intersección entre dos átomos de cobre. ¿Qué tiene el cobre en particular? Que se considera un material noble y estable, porque en su núcleo posee 29 protones. Los protones son los que tienen carga positiva. Alrededor, en las hélices estas negras que vemos aquí, en el campo, por decirlo, giratorio, vamos a hacer una comparativa con el planeta Saturno. Habrán visto que tienen anillos con asteroides. Vamos a utilizarlo de comparativa, de metáfora. Una metáfora es aquello que utilizamos para llevar un ejemplo que sea mucho más fácil de entender. Y este campo que tiene electrones, vemos aquí salto, energía cinética, como un electrón salta de un átomo a otro. Recordemos que en una cabeza de un alfiler hay más o menos como 50 billones con B de electrones. Imagínense eso, y lo vuelvo a repetir, interactuando en un espacio tan pequeño que es invisible para los humanos, pero a la velocidad de la luz. Como dije, se han sacado fotos de átomos y de cobre con imágenes congeladas. Tienen que ser evidentemente microscopios muy avanzados con una tecnología prácticamente rozando una perfección, unos niveles de perfección exquisitos para poder captar esas imágenes, porque si no sería totalmente imposible. ¿Qué más? Vemos que se produce un salto de electrones, ¿verdad? Pero también vemos que se produce una energía, una liberación de energía. Y en esa energía entran dos tipos de energía. La energía eléctrica, que es la interactuación de átomos entre átomos, y la energía cinética,
porque se está moviendo. Es tan pequeña que es despreciable, pero es realmente la que hace que se produzca el fenómeno de la electricidad. ¿Qué más? El cobre se representa en la tabla periódica de los elementos con las letras Cu. Q se lee, cobre. Entonces, que viene de cupe, del latín. Entonces, cuando veamos las letras Cu, ya sabemos que estamos hablando del cobre. Es un material que se encuentra más o menos en 40, 50 partes por millón en la corteza terrestre. Es un material escaso. Es muy buen conductor y no se sabe de quién fue la idea de aplicarlo a las instalaciones eléctricas. Pero sí se sabe que es estable porque además interviene con otros gases, también considerados nobles. Y esto tiende a un equilibrio, que lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque hay gases que se utilizan en la electricidad para las lámparas o se utilizaron en algunos sitios ahí, seguro que todavía siguen utilizando lámparas incandescentes. La reacción y la repercusión es lo interesante de la electricidad, porque la reacción hace que tanto elementos químicos como elementos físicos produzcan un trabajo útil, y ese trabajo útil realmente pues sea aprovechable y convertido en otras cosas. La materia se convierte en otras cosas, la energía se convierte en otras cosas. La energía se puede convertir en energía cinética para mover un motor, en energía lumínica para producir luz, en energía residual, que la gente no lo suele llamar residual, pero yo lo llamo residual porque no se aprovecha. A lo mejor lo podemos aprovechar según lo miremos, porque digo, todas las verdades son relativas. Si estamos en Siberia, a lo mejor el calor que desprende una lámpara incandescente ayuda a calentar una casa. Pero si estamos en el desierto del Gobi, evidentemente será un problema. Hoy en día hay otros elementos, los diodos, que son semiconductores, porque tenemos los materiales conductores, los no conductores y los semiconductores, que con ciertas propiedades, en ciertos estados del ambiente y de la materia, son capaces de conducir la corriente. ¿Qué hace? El fluido eléctrico. Vamos a llamarlo fluido. ¿Y por qué lo vamos a llamar fluido? Pues muy fácil, porque hay ciertas similitudes entre el agua y la electricidad en el comportamiento. No son lo mismo, el agua también es un conductor, es líquido, pero es un conductor. Entonces hay ciertas similitudes entre el agua y la electricidad. Y las vamos a ver aplicadas. Lo mismo, díganme qué tipo de energía quieren ver para explicarla. Si quieren ver cómo se produce la biomasa, cómo se producen las fotovoltaicas, es como hemos llegado a la conclusión de las fotovoltaicas, que también, bueno, en su momento lo vamos a explicar lo que son las celdas, los paneles monocristalinos, los amorfos, el azimut, muchísimas cosas. Pero vamos a empezar, como dije, desde cero y despacio. Pondremos exámenes también y los haremos llegar al continente, junto con el material que enviamos. Y recibiremos los exámenes, los corregiremos y los colgaremos en Facebook para que todo el mundo los vea, junto con mis compañeros allá, mis compañeros que imparten. Suleiman Yur, Chef Enye, Suleiman Bayi y muchísimos más compañeros de los que no me sé el nombre porque es difícil recordarlo, más en mi caso. ¿Qué más? Les voy a leer esto. Podemos decir que la creación de un flujo fluido estable es la interacción de átomos con cargas inestables, de modo que entre los átomos haya un salto de electrones de la última capa de valencia entre los que poseen menor cantidad de estas. O sea, ya lo hemos explicado. O sea, en la última capa de valencia realmente va a haber un salto, un electrón va a ceder, un átomo va a ceder un electrón a otro. En los átomos, los protones y los neutrones no se mueven. Los que orbitan alrededor son siempre electrones y son los que hacen el intercambio, los que poseen la energía y además la energía cinética porque se mueve.
se mueven en un espacio tan pequeño que no lo vemos, lo repito, pero se mueven. Y en esa interacción se produce la electricidad. Fíjense qué curioso, energía cinética, movimiento, electricidad. Siempre hacemos alusión a la energía eléctrica entre el intercambio de electrones, pero nunca nombramos la energía cinética. Aquí se produce energía cinética también, que también, pues, en cierto modo, podría ser residual. No. ¿Por qué? Porque gracias a esa energía cinética se produce el movimiento eléctrico. Y gracias a ese movimiento eléctrico, a esa energía cinética, el movimiento eléctrico entre la interactuación de un átomo con otro producen un desequilibrio en el exterior del átomo para producir corriente. Entonces, no, en este caso no es una energía residual. Una energía residual, lo repito, es algo que queda, pero que no lo vemos como despreciable. Se suele llamar, se le da el término de despreciable, porque no se puede aprovechar. Pero como digo, todo es cuestión de tiempo y todo es cuestión de estudio. En la ciencia no hay nada que sea exacto. Cada día se descubren cosas nuevas. Y lo que sí existe es la capacidad por aprender y la capacidad por descubrir. Con esos elementos podemos conseguir, con esos elementos, con esas cualidades podemos conseguir llegar muy muy lejos. Entonces ahí está, chicos. Quedémonos con esto. El vídeo va a quedar grabado para que lo podáis ver, lo puedan entender y no duden en preguntarme en cualquier cosa. Me lo pueden preguntar a través de WhatsApp y a través del grupo que vamos a establecer para que podamos estudiar todo. ¿Qué más? El punto de fusión del cobre es de 2562 grados centígrados de ebullición, no de fundición. Ebullición estamos diciendo que hierve. Fundición es otra cosa. Fundición quiere decir que ya se vuelve líquido. Pero aquí habla de ebullición. Ebullición quiere decir que está hirviendo, igual que el agua cuando llega a 100 grados centígrados. Pues esto es lo mismo. O sea, estamos hablando de muchísimas temperaturas, con lo cual se convierte en un material eh, bastante rentable para lo que es el transporte y la estabilidad y la seguridad en las instalaciones eléctricas. Eh, pero sobre todo una de las cosas que lo hacen un buen conductor es que es maleable. O sea, le podemos dar bastantes formas, se adapta muy bien a- al continente. Al continente me refiero al lugar por donde vamos a pasar esos cables. Y también, pues evidentemente es un material eh, pesado, pero ligero comparado con otros. Tiene unas capacidades de ductibilidad, o sea, estiramiento, que le hacen apropiado. También llevan piezas de anclaje. Cuando la electricidad la llevamos a través de postes o de elementos suspendidos en el aire, que realmente hay unas piezas diseñadas para que lleven la carga del peso del conductor y la tracción que se produce. Ya veremos lo que es un decanewton, cómo se mide y cuál es la definición de este. ¿Qué más? Eh, el cobre, aparte de la era tolemaica, en Egipto, fue descubierto por primera vez en Irak. Eh, unos 10.600, 10.200 años antes de Cristo, a los que tendríamos que sumarle o restarle, mejor dicho, no en este caso, sumarle o restarle. No lo sé bien, tendrían que decírmelo ustedes. Eh, el momento en el que nació Mahoma, porque ustedes cuentan muchos de esa fecha. Entonces realmente creo que hay una diferencia de 500, de 600 años después de la muerte de Cristo. Pero recuerden que todo sale del mismo libro. Entonces, pues bueno, el, para la gente que no lo sepa, la cultura musulmana viene del mismo libro, pero sale del linaje de Abraham. No, eh, o sea, realmente la gente se pelea por gilipolleces, hablando claro, cuando la verdad es que es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos separa el dinero, nos separa el egoísmo, nos separa la estupidez. Y no creo que sea, esta no, generalmente no es aplicada por los pueblos, es aplicada por los gobernantes, por los que mandan,
por los que creen que van a vivir 1000 años y realmente se van a ir igual que nos vamos todos. Pero la diferencia está entre lo que hice yo y lo que hiciste tú. Así que chicos, vamos a estudiar y vamos a intentar demostrar que podemos hacerlo bien, que no necesitamos meternos en pateras, como digo, que no necesitamos ir a buscar un mundo mejor porque el mundo mejor lo tenemos ahí. Y ahí tenemos conflictos que podemos ir solucionando de una forma eh, un poco más reactiva o un poco más apaciguada, por decirlo así. ¿Cómo? Estudiando. Y en un momento determinado también imponiéndonos. Creo que a través de FIPAM lo estamos haciendo bien porque nuestra lucha consiste en que todos los países africanos sean capaces de unirse y decir basta. Ya no vamos a dejar que se saquen minerales de forma gratis sin un intercambio justo a cambio. Sé que es un poco utópico, pero las utopías son bonitas de luchar porque aunque no se consiga, formas parte de ellas y luchas. Y crees, y si crees en algo, tienes más valor para hacerlo que gente que no cree. ¿Por qué? Porque la gente generalmente se mueve por dinero y por ambición, no se mueven por valores ni por ganas de llegar lejos. Eh, y lejos me refiero para apoyar a los colectivos que menos lo necesitan. Nosotros lo estamos haciendo sin ningún medio a cambio y con nuestro propio trabajo. No tenemos ayuda, no queremos ayuda de Estado, ni queremos ayuda de ONG, ni queremos participar en este aspecto con ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas que lo están haciendo muy bien, pero hay otras que lo están haciendo muy mal. También, chicos, deciros que no os metáis en la patera, porque realmente aquí sois moneda de cambio, son monedas de cambio. Eh, Les mienten, hay tráfico allí de personas, pero también hay tráfico aquí de personas. Entonces, ahí creo que lo dejo claro. A veces, pues bueno, puede que me busque algún problema por ello, pero ¿qué importa buscarte problemas si dices la verdad? Si yo estoy diciendo la verdad, nadie me va a poder señalar con el dedo. Así que chicos, tengamos eso muy muy claro. Que nadie nos señale con el dedo por hacer las cosas bien. Y si algún compañero, siempre lo digo, cree que la solución está meterse en una patera, que vamos a empezar en breve a hacer charlas en el continente para crear debate y llevar esos debates a un nivel potente en el que saquemos conclusiones óptimas y conclusiones que nos den eh, respuestas claras ante problemas evidentes, pues vamos a intentar llegar a conclusiones adecuadas. Recordad, chicos, todo esto que has dicho, que les he dicho, los átomos poseen energía, una energía interior que no es liberada hasta que no se crea una reacción con otros elementos o con sus propios elementos, aprovechando el comportamiento de estos cuando se encuentran cerca de otros. Lo mismo ocurre con todas las reacciones químicas. Cuando la energía química, una pila por ejemplo, realmente tiene unos elementos determinados, pero se crea un desequilibrio. Se junta el ánodo con el cátodo, positivo, negativo. Y esto hace que realmente se cree una diferencia y en esa diferencia los electrones empiezan a moverse. O sea, todo se basa en comportamientos de la materia ante situaciones determinadas para obtener un trabajo útil y del cual realmente quedan unas pérdidas que veremos cómo se miden, que veremos si es posible medirlas a partir de ciertas cantidades y realmente lo importante, el resultado de la materia para que pueda producir un trabajo útil y sobre todo un trabajo que ayude a que la civilización evolucione y evolucione aquí en la Tierra. No nos interesa viajar a Marte cuando sabemos que la vida la tenemos aquí, donde la tenemos que defender es aquí. Eh, Creo que, y esto lo añado yo, el ego de muchas personas es tan grande que no entienden que el hogar que tenemos es este y que no vamos a ir a Marte ni en 50 años. Ni en 50 ni en 100. Nosotros no lo vamos a ver. Van las naves, pero no van a ir las personas. Porque por mucho que digan y por mucho que nos intenten mentir, es totalmente inviable a día de hoy.
Todos son cálculos, teorías, etcétera, etcétera. Cuando veo una nave llegando a Marte con personas me lo creeré, mientras no me lo creo. Así que no creáis todo lo que dicen, tened una mente crítica y pensad las cosas, pensad y aplicarlas. Y por último, añadir al gran genio de la electricidad, al que la historia le ha borrado y le tachó, y que ahora se empiezan a conocer, porque el mundo que debemos, el mundo que tenemos eléctricamente, se lo debemos en principio a él. Cierto es que hubieron muchos científicos trabajando en muchísimas cosas, pero el artífice de todo fue Nikola Tesla. No pudo terminar su carrera, no la necesitó, nació con la ingeniería en la sangre. No tuvo una vida fácil. Fue hijo de un, un pastor ortodoxo que era muy rudo y quería que su hijo fuese también pastor ortodoxo. Pero Nikola Tesla fue llamado a crear un mundo diferente. Él decía, el futuro es mío, el presente es de ustedes, porque le hicieron la vida imposible. Y terminó pobre, pero sobre todo con una creencia importante, creer en el ser humano como un alguien capaz de cambiar la humanidad y de trabajar gratis para los demás. Veo a todo el mundo hablando de lo fácil que es crear riqueza, pero no veo a nadie hablando de compartir esa riqueza con los demás. Y yo sí creo firmemente en eso. Por eso pues trabajo por todo esto, hago todo esto gratis y lo hago con una única ilusión, que nadie se ahogue en el mar, que nadie se meta en el mar, que el paraíso, como dice mi hermano y mi amigo Ousmane Omar de Nazca Fidel lo tenemos ahí, luchemos por él y saquémoslo adelante. Tenemos muchos proyectos para hacer con nuestros propios medios. Quizás no vamos a avanzar tan rápido como las demás, pero tampoco cogemos dinero del Estado. No queremos dinero del Estado. ¿Por qué? Porque las cosas cuando se hacen con corazón. Y cuando coges algo del Estado, realmente te conviertes en un siervo de ellos. Yo no soy siervo de nadie, así que lo tengo muy claro. Bendiciones para todos. Salam aleikum. Y nos vemos pronto. Coged este vídeo, chicos. Lo va a tener vuestro profe y él os va a explicar todo. Y lo digo, preguntad todo lo que dudéis y lo hablamos por WhatsApp, ¿vale? Bendiciones. Vamos a ver si se para.